Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Germán Angar, de México, escribió solicitando información sobre el uso del peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada, en los acuarios. En este video hablaremos cómo esta sustancia puede mejorar la vida en nuestros acuarios proporcionando oxígeno, combatiendo infecciones, algas y manteniendo un equilibrio biológico saludable. Así que acompáñenme. El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, es un compuesto cuya fórmula química es H2O2. Es un líquido ligeramente ácido, incoloro, con un olor débilmente metálico, altamente soluble y se descompone fácilmente en el aire. El agua oxigenada es un oxidante fuerte y se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la limpieza, la desinfección y la medicina. En el contexto de los acuarios, el peróxido de hidrógeno se utiliza a menudo para aumentar los niveles de oxígeno en el agua. El oxígeno es esencial para la vida de los peces y plantas, y el peróxido de hidrógeno puede ayudar a proporcionar más oxígeno al agua. Se descompone en agua y oxígeno cuando se añade y ayuda a aumentar los niveles de oxígeno, lo que es especialmente beneficioso para las bacterias benéficas, peces, invertebrados y plantas. También el peróxido de hidrógeno puede influir en el potencial redox de los acuarios al actuar como un agente oxidante. El potencial redox, también conocido como potencial de óxido de reducción, como vimos en un video anterior, es una medida de la capacidad del agua para aceptar o donar electrones e indica el equilibrio entre las reacciones de oxidación y reducción en el acuario. Al agregar peróxido de hidrógeno al agua del acuario, el oxígeno liberado elimina los compuestos orgánicos al oxidarlos, lo que aumenta este potencial en el agua. Además de aumentar los niveles de oxígeno, el peróxido de hidrógeno también ayuda a eliminar las algas. ¿Cómo lo hace? Te lo explico. Las algas, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis para producir energía. Durante ella, estas utilizan dióxido de carbono y luz solar para producir glucosa y liberan oxígeno como subproducto. Sin embargo, en un entorno con altos niveles de oxígeno, las algas tienen dificultades para absorber el dióxido de carbono, que es esencial para la fotosíntesis. Esto limita su capacidad para producir energía y crecer. Además, en un ambiente con altos niveles de oxígeno, el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato, lo que les dificulta aún más la capacidad de las algas para realizar la fotosíntesis de manera efectiva. También, los altos niveles de oxígeno pueden favorecer el crecimiento de bacterias aeróbicas que compiten con las algas por los nutrientes y la luz, lo que pueden reducir aún más el crecimiento de estas. Por otro lado, un mejor suministro de oxígeno puede favorecer el crecimiento de organismos competidores de las algas, como nuestras plantas acuáticas, que también utilizan el CO2 y los nutrientes disponibles en el acuario. Esta competencia por los recursos afecta negativamente el crecimiento y la supervivencia de las algas en el acuario. Otro beneficio es el de poseer propiedades antibacterianas y se puede utilizar para tratar las infecciones por bacterias en peces y plantas, ya que eliminan los compuestos orgánicos al oxidarlos. Veamos qué cantidad debemos añadir en el acuario en caso de usarla, ya que esta dependerá de varios factores, incluyendo el tamaño del acuario, la cantidad de peces y plantas y el propósito para el que se vaya a emplear. Si se utiliza el agua oxigenada para aumentar los niveles de oxígeno en el agua, se puede añadir una cantidad de 1 mililitro por cada 10 litros de agua. ¿Pero con cuál concentración? Bien, la concentración del agua oxigenada se mide en volúmenes. Los volúmenes del agua oxigenada se refieren a la cantidad de oxígeno que se libera cuando se descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno. Es importante tener en cuenta que la concentración de agua oxigenada puede variar dependiendo del tipo. Por lo tanto, es importante consultar la descripción de la etiqueta del fabricante para conocer la concentración del agua oxigenada que se vaya a utilizar. Aquí hay una tabla de equivalencias entre la concentración del agua oxigenada en porcentajes
y en volúmenes. Una concentración al 3% de peróxido de hidrógeno equivale a 8 a 12 volúmenes. La fórmula para convertir entre volúmenes y porcentaje es la siguiente. Volúmenes es igual al porcentaje de concentración entre 22.4%. 22.4 es el volumen molar del oxígeno a temperatura y presión estándar. Si la concentración en porcentaje es del 3%, entonces obtendremos 13.39 volúmenes. Esta medida es una aproximación teórica, ya que en realidad la cantidad de oxígeno que se libera por cada volumen de peróxido de hidrógeno dependerá de la temperatura y presión atmosférica del ambiente, por lo que un rango entre 8 a 12 volúmenes es más adecuado. En el caso de acuarios plantados en general, se recomienda añadir 1 mililitro de agua oxigenada al 3% por cada 10 litros de agua. Esta cantidad es suficiente para aumentar los niveles de oxígeno en el agua y ayudar a prevenir el crecimiento de algas. Sin embargo, si el acuario está muy plantado o si hay una infección bacteriana o un problema de algas, puede ser necesario añadir una cantidad mayor de agua oxigenada. En estos casos, se pueden añadir hasta 2 mililitros de agua oxigenada por cada 10 litros de agua. Como ejemplo, para un acuario de 100 litros se añadirán de 10 a 20 mililitros de agua oxigenada. Para un acuario de 200 litros se añadirán de 20 a 40 mililitros. Déjala actuar durante 24 horas y prosigue el tratamiento por 7 días. Recomiendo añadir la cantidad seleccionada en 2 partes a un intervalo de tiempo de 12 horas entre una y otra. Es importante monitorear el acuario después de añadir el agua oxigenada para asegurarse que no haya ningún efecto negativo en los peces, invertebrados o las plantas, por lo que te recomiendo que empieces con la mínima dosis. En algunos casos puede ser necesario utilizar una concentración mayor de agua oxigenada, como el 6 o el 10%. Sin embargo, es importante tener cuidado al utilizar concentraciones más altas de agua oxigenada, ya que pueden ser perjudiciales para los peces, las plantas y las bacterias benéficas. Ahora bien, ¿el agua oxigenada afecta a las bacterias beneficiosas? Esto depende. El peróxido de hidrógeno en dosis altas puede llegar a afectarlas. Las bacterias benéficas son organismos unicelulares que desempeñan un papel importante en el ecosistema del acuario. Ayudan a descomponer los desechos, a eliminar los contaminantes y a promover el crecimiento de las plantas. El peróxido de hidrógeno es un oxidante fuerte, lo que significa que en altas concentraciones puede afectar las células. Las bacterias beneficiosas son sensibles a los oxidantes, por lo que pueden verse comprometidas por el peróxido de hidrógeno. La cantidad de agua oxigenada que pueda llegar a afectar a estas bacterias dependerá de varios factores, incluyendo la concentración, el tiempo de exposición y la salud de las bacterias. Sin embargo, las bacterias producen una enzima llamada catalasa, que es muy eficiente y descompone el peróxido de hidrógeno rápidamente, protegiéndolas de un daño oxidativo. Por lo tanto, las bacterias beneficiosas que producen catalasa son más resistentes al posible daño causado por el agua oxigenada. Es importante tener en cuenta que la catalasa no es infalible y repito, si se utiliza una concentración demasiado alta de peróxido de hidrógeno o su uso excesivo, aún las bacterias beneficiosas con altos niveles de catalasa pueden verse afectadas. A continuación, te daré algunas pautas generales para añadir agua oxigenada a tu acuario. Añádela lentamente con un gotero o una jeringa. Distribuye el agua oxigenada uniformemente por todo el acuario. En el caso de las algas focalizadas, puedes aplicarla directamente sobre ellas. La reacción total puede durar varias horas, por lo que no se debe usar con una frecuencia mayor a 12 horas por dosis, ya que la descomposición no es completa y podría acumularse el efecto. Observa los peces y las plantas después de añadirla. Si notas alguna reacción adversa, retira inmediatamente el agua oxigenada del acuario con cambios de agua. Es importante utilizar agua oxigenada de grado farmacéutico en acuarios. El agua oxigenada de grado industrial, si se desconoce su uso, puede llegar a ser tóxico para los peces y las plantas, ya que su concentración suele ser mayor.
Además de los beneficios que se mencionaron, también posee otras propiedades, pues es un excelente clarificador y a las pocas horas el agua se notará mucho más cristalina. Una solución de 1 mililitro de agua oxigenada en 1 litro de agua declorada y sumergiendo las plantas nuevas previamente limpias de 2 a 5 minutos ayuda a desinfectarla. También elimina el sulfuro de hidrógeno y el mal olor que éste produce tanto en el acuario como en los sumps. Por su efecto germicida, es un coadyuvante contra algunos protozoos como el punto blanco o el odynium o enfermedad del velo. Ten siempre en cuenta que su uso excesivo puede ser peligroso para los peces, invertebrados, plantas y las bacterias benéficas en nuestros acuarios, pues un ambiente más oxidante puede afectar la química del agua y la salud de todos estos organismos acuáticos. Bien, espero que esta información te pueda servir como guía para el uso del agua oxigenada en tu acuario. Te recuerdo que si tienes algún tema de interés para la comunidad que desea ser explicado, déjalo en los comentarios. Como siempre, te agradezco tu motivación a tu canal, suscribiéndote o si ya lo has hecho dejando un like y nos vemos en el próximo video.